La asociación de moradores robó a mi perro mientras yo estaba en el trabajo, alegando que ladraba demasiado. Thor siempre fue ruidoso, un Golden Retriever sano, alegre, un poco torpe, como todo perro feliz debe ser. Ladraba cuando veía al cartero, cuando escuchaba pasos distintos en la acera, cuando pasaban otros perros o cuando el camión de la basura se detenía frente a casa, pero nunca fue agresivo, nunca mordió a nadie, nunca salió del patio, nunca traspasó los límites de la propiedad. Era solo un perro siendo perro. Cuando me mudé a este barrio hace 3 años, imaginé que tendría tranquilidad, casas bonitas, calles bien cuidadas, un vecindario organizado. En realidad, demasiado organizado. Pronto descubrí que la asociación de moradores controlaba cada detalle con mano de hierro y reuniones interminables. El césped no podía sobrepasar cierta altura. El color de la cerca debía aprobarse. Las plantas fuera de norma generaban advertencias formales. Me pareció exagerado, pero respiré hondo, traté de adaptarme. Solo que Thor no sabía pasar desapercibido. Al principio surgieron algunas quejas informales, un papel anónimo en el buzón, tu perro ladra demasiado, por favor haz algo. Después, una vecina, con esa sonrisa falsa de siempre, me comentó de manera casual, tu perro es precioso, lástima que ladre tanto, ¿verdad? Pensé que se trataba de un vecino quisquilloso, alguien que no soporta a los animales y quiere un barrio silencioso como un cementerio. Seguí con mi vida, sacando a Thor de paseo, bañándolo cada semana, con todas sus vacunas al día. Él era mi compañero, mi compañía después de un día entero de trabajo. Pero, con el tiempo, las señales se volvieron más serias. Llegaron las primeras multas, pequeñas al inicio, infracción por perturbación sonora. Luego, advertencias escritas con copia al condominio. Empezaron a ocurrir reuniones de la asociación de moradores a escondidas, me excluyeron de los grupos, dejaron de saludarme. Los vecinos que antes sonreían comenzaron a desviar la mirada, nadie respondía a mi buenos días. Era como si hubiera roto una norma silenciosa y estuviera siendo castigada socialmente por ello. Empecé a preocuparme, traté de dialogar, escribí una carta disculpándome por cualquier molestia, incluso compré un collar antiladridos, en contra de mi voluntad, solo para demostrar que estaba tratando de cooperar. Pero nada funcionaba. Ese viernes salí de casa a las 7 de la mañana, como siempre. Le di alimento a Thor, dejé agua fresca, le acaricié la cabeza y le dije, pórtate bien, grandón, mañana iremos de paseo largo. Volví a las 6 de la tarde, la calle estaba extrañamente silenciosa. Entré por la puerta trasera y llamé, Thor, ven, chico. Silencio. Volví a llamarlo, ni un ladrido, ni el sonido de sus patas. Corrí hacia el patio, la puerta estaba cerrada con llave como siempre, pero el lugar, vacío. Su collar seguía colgado, su plato de agua intacto, la pelota roja que jamás soltaba estaba sola en una esquina. Entré en pánico, revisé toda la casa, llamé a los vecinos, busqué por los alrededores. Nada, ni rastro, ni un ladrido, ni una pista. Entonces lo vi, pegado en mi puerta con cinta adhesiva había un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una hoja con membrete de la Asociación de Moradores, con un texto frío, burocrático, impersonal, le informamos que, tras reiteradas denuncias y considerando la molestia provocada por el animal Thor, la asociación autorizó el retiro del mismo por parte de un equipo especializado. La acción busca preservar el bienestar de la comunidad. Agradecemos su comprensión. Asociación de Moradores. Me temblaban las manos, se me revolvía el estómago. Leí ese papel al menos 10 veces. ¿Retirado? ¿Cómo que retirado? ¿Quiénes se creen para llevarse a mi perro sin siquiera avisarme? ¿Qué clase de asociación cree que puede entrar a la propiedad de alguien y sacar a su mascota como si fuera basura no deseada? Me senté en los escalones del porche con el papel arrugado en la mano y el pecho hecho trizas de dolor. Thor no era solo un perro, era mi casa, mi equilibrio, mi silencio después del caos, y ahora había desaparecido. No escapé, no lloré, me quedé ahí, inmóvil. La rabia apenas se estaba formando, como una tormenta silenciosa, pero algo tenía claro, esto no iba a terminar así, esto acababa de empezar. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba de pie, con ojeras profundas, la cara hinchada y los ojos ardiendo por no haber dormido. Durante la madrugada revisé las cámaras de seguridad de la casa al menos 20 veces, buscando cualquier movimiento en la puerta, algún sonido, algún indicio de cómo y cuándo se habían llevado a Thor, pero no había nada. Desconectaron las cámaras. No fue una acción apresurada o improvisada, estaba todo planeado. Lo primero que hice fue llamar al número de la Asociación de Moradores, que,
Por supuesto, saltó directo al buzón de voz. Luego me dirigí a la oficina administrativa, donde me atendió una recepcionista subcontratada que apenas alzó la mirada de la pantalla. Cuando pregunté dónde estaba mi perro, respondió con la mayor indiferencia. Lo retiró un equipo de control de ruidos y fue derivado al refugio con el que estamos vinculados. No tengo más información. ¿Vinculado con quién? ¿Quién autorizó eso? No podían simplemente entrar en mi propiedad. Está en el reglamento de la Asociación de Moradores, usted firmó al mudarse. Me mostró una copia plastificada de una cláusula oscura en el contrato de adhesión. Algo sobre intervenciones en casos de perturbación colectiva comprobada y medidas de contención autorizadas en nombre del bienestar general. Juro que nunca había leído eso, jamás pensé que alguien pudiera interpretar intervención como robar tu perro mientras trabajas. Salí de allí temblando, fui directo al supuesto refugio. Al llegar, ya me preparaba para pelear, pero la mujer de recepción me recibió con una expresión incómoda y una frase que aún resuena en mi mente. Usted debe ser la dueña de Thor. Sí, él ya no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Pregunté con la voz entrecortada. Fue dado en adopción ayer por la noche, dijeron que era urgente, alegaron comportamiento agresivo y riesgo para el vecindario. Hubo una petición directa de la Asociación de Moradores con autorización formal. ¿Adoptado? ¿Sin mi consentimiento? ¿Sin avisarme? Si estaba perfectamente sano. Solo sigo los protocolos, señora. Tuve una crisis ahí mismo, grité, lloré, golpeé la mesa, exigí ver documentos, registros, videos, lo que fuera. Lo único que obtuve fueron unos papeles superficiales, firmados por alguien de la Asociación de Moradores. Con mi nombre mal escrito y una descripción absurda de Thor como animal agitado con potencial agresivo y sin registro de vacunación. Mentira, todo mentira. Él estaba vacunado, tenía microchip y un chequeo veterinario reciente, y ellos lo sabían. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El dolor se transformó en furia, y la furia en la certeza de que, si nadie me ayudaría, yo misma iba a descubrir la verdad. Regresé a casa y empecé a llamar a todos mis contactos, amigos, veterinarios, ONGs de protección animal, abogados. Pero en cada intento me encontraba con un muro. Nadie quería involucrarse. Cuando explicaba que la Asociación de Moradores estaba detrás, la gente se alejaba, como si hablara de la mafia. En el vecindario, la humillación aumentó. Empecé a notar murmullos, miradas largas, sonrisas torcidas. En uno de los grupos online encontré un comentario que decía: por fin solucionaron el problema del perro de la casa 24B, ya era hora. Yo me había convertido en la loca del perro, la mujer que gritaba en las puertas, que arrancaba notificaciones, que se volvía loca en el refugio. Y, aún así, nadie ofreció su mano. Pero no iba a parar, no iba a aceptar. Podían aislarme, podían ridiculizarme, pero si creían que me olvidaría de Thor, estaban muy equivocados. Iba a revisar todo el barrio si hiciera falta, iba a descubrir dónde estaba, quién se lo llevó, por qué, quién firmó. Creían que lidiaban con una mujer histérica, pero lo que acababan de crear era una mujer peligrosa. Dejé de dormir, las noches se hicieron inexistentes. Dormir era un privilegio que casi no recordaba. La obsesión lo invadió todo. Me despertaba y me acostaba, cuando lograba dormir, pensando en Thor, en su expresión cuando me veía con la correa, en los ladridos quedos cuando escuchaba mi llave en la puerta, en esa alegría desmedida de quien solo quiere estar cerca. Ahora, cada vez que pasaba por la puerta de mi casa, solo quedaba silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito. Comencé a investigar sola, me olvidé de intentar agradar a los demás. Eso se acabó. Ya no buscaba simpatía, buscaba nombres, fechas, pruebas. Regresé al refugio, esta vez con una grabadora oculta en el bolsillo. La mujer de recepción me reconoció desde lejos y llamó al guardia antes de que pudiera abrir la boca, pero yo ya no estaba allí para pedir. Pasé la semana llamando a otros refugios, haciéndome pasar por voluntaria, ofreciéndome a ayudar, intentando entender cómo funcionaban las adopciones rápidas. Así descubrí algo extraño. Un refugio pequeño, casi desconocido, me dijo por teléfono: eres de la región de la Asociación de Moradores Hillside, ¿verdad? A veces recibimos recolectas de allí. ¿Cómo es eso?, pregunté, intentando mantener la calma. Sí, tienen su propio sistema. Cuando hay un perro que ladra demasiado o molesta, lo envían para acá, nosotros solo firmamos, lo recibimos y lo derivamos. Nada ilegal, pero es algo particular. Esa fue la primera grieta en la fachada limpia de la Asociación de Moradores. Seguía adelante, grababa todo. Reunión de vecinos, allí estaba yo,
en la parte de atrás, con el celular en modo avión y grabando en el bolsillo. Empecé a armar una carpeta física con nombres, horarios, capturas de mensajes en grupos, copias de las multas que recibí. Hablé con exresidentes, los pocos que tuvieron valor para mudarse, y uno de ellos, ya lejos del barrio, me mandó un audio diciendo: no eres la única. Mi pastor alemán desapareció igual. Me dijeron que se escapó, pero hoy estoy seguro de que no fue así. Cada testimonio era como un clavo que se hundía más en mi pecho. Y cuanto más escarbaba, más podredumbre salía. Descubrí que el refugio responsable de esas recolectas había recibido, hace 2 años, una donación considerable de la propia asociación de moradores, y que la presidenta de la asociación tenía una empresa de compraventa de perros adiestrados, una empresa que ofrecía perros tranquilos y obedientes para condominios cerrados y clínicas de terapia. Quedaba claro el nexo: Thor no había sido retirado, lo tomaron, lo vendieron. Comencé a llevar una libreta a todos lados, anotaba todo, cada frase sospechosa, cada mirada rara, cada nombre nuevo. Se convirtió en una obsesión. Perdí amistades, mi propia gente me decía que estaba obsesionada, que debía superar el tema, pero no entendían. Se llevaron a mi mejor amigo, me llamaron desequilibrada, ruidosa, me robaron en silencio, y ahora era la loca de la calle, la mujer que habla sola, hurga en la basura, graba reuniones, anota nombres en una tablilla amarilla, la que perdió a su perro y la cordura. Pero yo sabía lo que hacía, porque debajo del desprecio, el aislamiento y la burla, estaba acercándome. Algo me decía que estaba a un paso de descubrir que le habían hecho a Thor, y nadie me detendría. La carpeta era negra, gruesa, pesada. Al principio solo tenía unas cuantas multas sujetadas, una copia borrosa del billete de la Asociación de Moradores y algunos papeles del refugio con fechas sospechosas, pero ahora estaba llena: transcripciones de audios, capturas de conversaciones borradas, nombres, CNPJS, registros, recibos de donaciones, copias de actas de reuniones antiguas, datos de otros vecinos cuyos perros también habían desaparecido. Era más que un conjunto de evidencias, era el cuerpo de un crimen. Pero el giro crucial llegó una noche cualquiera, tan ordinaria que casi no salgo de casa. Estaba cansada, derrotada, a punto de darme por vencida un día, pero el destino suele picarnos cuando menos lo esperamos. Tocaron el timbre. Una mujer con mascarilla, gafas oscuras y gorra me dio un sobre marrón. No dijo su nombre, no explicó nada, solo me miró con una compasión que no sentía desde hacía mucho tiempo y dijo: algunos todavía tenemos conciencia, pero habla bajo, ellos lo oyen todo. Y se fue. Dentro del sobre había una carta escrita a mano, con letra nerviosa y llena de tachones. Se presentaba como extrabajadora del refugio, contaba cómo la despidieron tras cuestionar las órdenes directas que llegaban de la Asociación de Moradores, cómo casi nunca examinaban médicamente a los perros que recogían, cómo llenaban los informes antes de ver al animal y cómo, en casos específicos, recibían la indicación de adaptar los registros según lo que la Asociación de Moradores necesitara. Al final de la carta escribió, con trazos temblorosos: Thor fue vendido, nombre falso, chip removido, documentos falsificados. El comprador fue recomendado directamente por la presidenta de la Asociación de Moradores. En ese instante no lloré, no grité, no pude reaccionar. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una sentencia de muerte, pero el dolor se convirtió en acción. Tomé mi expediente, organicé cada evidencia como si preparara un caso de juicio y empecé a hacer preguntas más directas. Llamé a periodistas, activistas, ONGs. Algunos me ignoraron, otros se rieron, pero uno, en concreto, me prestó atención. Era reportero de investigación. Cuando le conté parte de la historia, creyó que exageraba, pero al ver los papeles, las grabaciones, la carta de la extrabajadora, su rostro cambió. Esto es mucho más grande de lo que parece. Empezamos a armar la cronología. La Asociación de Moradores había retirado al menos 8 perros en los últimos 18 meses, todos con la etiqueta de ladrido excesivo, todos con dueños que recibieron notificaciones similares, ni uno solo recuperado, ninguna investigación formal, ni una sola sanción contra la asociación. Y más, descubrimos que la presidenta estaba registrada como socia encubierta en 2 empresas, una de suministro de perros a condominios de lujo, la otra, una clínica de rehabilitación que usaba perros sociables y adiestrados como parte del tratamiento. Thor fue a parar a ese sistema, un perro demasiado ruidoso para el barrio, pero perfecto para ser domesticado y comercializado en otro lugar. Mientras tanto, la fachada de la Asociación de Moradores seguía en pie. Todavía se la consideraba un modelo de organización y armonía comunitaria,
La presidenta era alabada como líder ejemplar, aparecía en columnas del periódico local, eventos benéficos, etc. Y yo seguía siendo la loca de la Casa 24B. Pero ahora lo tenía todo, todo lo que hicieron, y, aunque todavía doliera imaginar a Thor en algún lugar lejano, tal vez confundido, tal vez esperándome, sabía que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Ya no era una mujer gritando sola, era una mujer con un expediente, y ellos iban a caer. Pensé que llevarlo todo al ayuntamiento sería el comienzo del fin, que, con el archivo en mano, pruebas concretas, testimonios, fechas, nombres y conexiones, alguien al fin diría, esto es grave, vamos a investigar. Entré en esa oficina aferrando la carpeta negra contra mi pecho, como si fuera mi propio corazón, como quien aún cree que donde hay pruebas hay justicia. Pero lo que obtuve fue burocracia, formularios, análisis preliminares, respuestas vagas. El funcionario que me atendió parecía más interesado en terminar su café que en escuchar. Hojeó los papeles como quien lee un catálogo de electrodomésticos y, cuando terminó, dijo con voz monótona, debe presentar la denuncia por escrito y esperar el protocolo. La oficina jurídica analizará en un plazo de 30 días hábiles. ¿30 días? 30 días mientras mi perro podía estar en cualquier parte, mientras podían llevarse a otros, mientras la presidenta de la Asociación de Moradores seguía sonriendo en los periódicos y recibiendo aplausos en las reuniones de vecinos. Salí en silencio, pero por dentro gritaba. Mi siguiente intento fue la prensa. Contacté con el reportero que me había escuchado antes. Se indignó por la indiferencia del ayuntamiento, pero cuando trató de publicar la historia en un gran portal, tropezó con una revisión editorial que alegaba que la denuncia necesitaba más pruebas oficiales. Empecé a sospechar que había algo más, un entramado que protegía a quienes sabían moverse en las sombras. Pasé días sin poder comer bien, vagaba por la casa como un fantasma. El vecindario, por supuesto, sabía que yo estaba metiéndome donde no debía. Algunos me miraban peor aún, otros se limitaban a ignorarme. Me convertí en un zumbido molesto en su rutina pacífica, esa misma rutina que, sin ellos saberlo, encubría un crimen. Y entonces llegó otra carta, sin remitente. La dejaron bajo mi puerta, un papel sencillo, doblado con prisa. Dentro, 4 líneas que me helaron la sangre, está en la granja Creek Hill, cerca de la salida norte. Fue entregado como perro agresivo y enfermo. Revisa los registros, mienten. No fuiste la única. Me tomé unos segundos para respirar. La granja Creek Hill, ya había oído ese nombre. Era un centro de tratamiento humanitario para animales considerados no adoptables. Un lugar que supuestamente ofrecía eutanasia sin dolor a perros con enfermedades graves o comportamiento violento. ¿Estaban diciendo que Thor fue enviado allí para morir? El pecho se me oprimió, temblaba tanto que apenas podía usar el teléfono. Llamé al reportero. Guardó silencio al leer la carta, luego dijo, voy contigo. Al día siguiente tomamos la carretera. La granja quedaba en un sitio aislado, extrañamente impecable, como un lugar de fachada. Un empleado nos atendió con cierta cortesía, pero escondía algo en la mirada. Dije que buscábamos a un perro llamado Thor, retirado recientemente por la Asociación de Moradores. Él lo negó todo, dijo que no tenían registros completos, pero el reportero insistió. Le mostramos la nota, la carpeta. Su cara cambió, se puso pálido. Fue a la parte trasera con un déjeme revisar que tardó casi 20 minutos. Cuando volvió, dijo que Thor efectivamente había sido recibido, pero lamentablemente sacrificado por razones sanitarias. Mostró un documento, visiblemente adulterado, que afirmaba que el perro tenía rabia. ¿Rabia? Casi me desmayé. Thor, vacunado, Thor con examen reciente, Thor que nunca dañó a nadie. Pregunté si se había hecho necropsia. Dijo que no. ¿Alguna foto, informe, prueba? Nada, solo repitió. Era un caso urgente. Tuvimos autorización de la Asociación de Moradores, firmada por la presidenta. En ese instante lo comprendí. No solo robaron a mi perro, mintieron, falsificaron documentos y lo mataron. El mundo se detuvo, todo se movía en cámara lenta. El dolor no tiene nombre, era más que luto, era indignación, impotencia, desesperación y rabia, todo en un nudo en mi pecho. Sí, lloré, pero también sentí nacer algo, un fuego que no se apaga. No me detendría, porque ahora no era solo por mí, era por los demás nombres de esa carta, por los otros perros, por las otras casas que se quedaron sin su mascota, con sus ladridos silenciados a la fuerza. La justicia, aprendí, es otra cosa, pero si el sistema no quiere hacer lo correcto, lo haré yo, y me oirán, aunque sea a gritos. No hubo velorio, no hubo cuerpo, no hubo despedida.
Thor se fue como si nunca hubiera existido, como si fuera un problema resuelto por la Asociación de Moradores, otro ladrido molesto silenciado en nombre de la armonía comunitaria. Pero él existió, y mientras yo respire, su dolor gritará conmigo. La mañana siguiente, tras volver de Creek Hill, regresé a casa sin fuerzas ni para abrir la puerta. Me senté en el suelo del porche durante horas, con el collar rojo que dejaron colgado como si fuera una advertencia, un trofeo. Lloré hasta agotar las lágrimas, pero al día siguiente llamé a mi abogado. Con todas las pruebas recopiladas, la carta anónima, los registros falsificados, el expediente completo con los nombres de los implicados, decidimos presentar una demanda penal por robo, fraude documental, asociación delictiva, maltrato animal, sí, homicidio animal también. Llevé el caso a la Defensoría Pública, al Ministerio Público, a la prensa local, fui a radios, escribí a columnistas, publiqué en redes con copias de todo, y esta vez alguien escuchó. Una periodista independiente, de esas que no temen meter el dedo en la llaga, me llamó diciendo, leí todo esto, hay que publicarlo, tiene que salir a la luz. El reportaje salió 2 días después, con fotos de Thor, capturas de los mensajes, fragmentos de la carta y un titular que decía, la Asociación de Moradores podría estar vinculada a una red ilegal de exterminio de perros que ladran. Fue como echar gasolina a un incendio que ya ardía dentro de mí. Al día siguiente me citaron a una reunión extraordinaria de la nueva directiva provisional de la Asociación de Moradores, creada de urgencia tras el reportaje. La expresidenta seguía negándolo todo, con esa misma sonrisa ensayada, pero ahora me miraba con odio. Fui, por supuesto. La reunión se celebró en una sala improvisada del centro comunitario. Había unas 20 personas, todas vecinas, algunas curiosas, otras incómodas. Allí, de pie, con la carpeta en la mano, encaré por primera vez a la antigua directiva de la Asociación de Moradores, cara a cara. Ustedes mataron a mi perro, mi voz salió firme, aunque baja, falsificaron documentos, lo robaron de mi casa, falsificaron informes, firmaron papeles con mi nombre mal escrito y vendieron animales como si fueran mercancía. Una mujer sentada en la punta de la mesa me miró con hastío y dijo, usted necesita ayuda psicológica, está obsesionada, solo era un perro. Si lo hubiera cuidado mejor, nada de esto habría pasado. El silencio en la sala fue como una bofetada. Me reí, de verdad, de nervios. ¿Cuidar mejor? Ustedes entraron a mi propiedad sin autorización, decidieron que sus ladridos eran demasiado para el estándar del barrio y se lo llevaron como si fuera basura. Eso no es cuidar, es un crimen. Otro exdirectivo, con expresión burlona, dijo, el problema es que nunca entendiste cómo funciona la vida en comunidad, creíste que podías hacer lo que quisieras, que a nadie le molestaría ese perro ruidoso. A mí me molestan los vecinos chismosos, los que esconden la suciedad bajo la alfombra y encubren crímenes con el reglamento, y, aún así, no entro a robarles nada. Se rieron, como si yo fuera un chiste, como si estuviera en un delirio solitario. Pero allí, aún rodeada de miradas de juicio, aún siendo tachada de desequilibrada, no me tembló la voz, porque, por primera vez, algunos rostros en la sala empezaron a cambiar de expresión. Vi miradas de duda, de incomodidad, de gente que empezaba a entender que había algo muy mal en la paz que tanto defendían. Los voy a demandar a todos, dije, no solo por mí, por los demás también, por los perros que desaparecieron, por las familias que callaron, por el dolor que ustedes llaman ruido. Tomé mi carpeta, eché un último vistazo a esa sala estéril y salí sin decir más. Siguen creyendo que estoy loca, pero ahora temen mi locura, y deberían temerla, porque esta loca llegará hasta el final, aunque sea con el collar de Thor en la mano y la furia de quien lo ha perdido todo, pero con la certeza de que no me detendré hasta que cada nombre implicado enfrente, al menos una vez, el peso de lo que hizo. La justicia puede tardar, pero la venganza de la verdad es paciente. Los procesos comenzaron a avanzar, lentos como siempre, pero avanzaron. Mientras tanto, mi nombre seguía apareciendo en las reuniones del barrio, aún sin que yo estuviera presente. Ya era casi una leyenda, la mujer que perdió a su perro y enloqueció, que grababa reuniones, acumulaba evidencias y ahora amenazaba con arruinar la reputación de todo el barrio solo por un perro que molestaba. Pero nunca se trató de un perro únicamente, era lo que él representaba, era su vida, la mía, la de todos los que se quedaron callados. Y ahora tenía algo que ellos no esperaban, apoyo. Tras difundirse la noticia, otras personas empezaron a contactarme, en silencio, con miedo, pero se acercaron. Una señora mayor que perdió a su caniche,
retirado porque ladraba cuando oía truenos. Una pareja que jamás volvió a ver a su beagle tras 2 multas de la Asociación de Moradores y una visita correctiva a su patio. Un anciano, casi llorando, me mostró un álbum con fotos de su perro desaparecido, diciendo, dijeron que se escapó, pero él nunca salía, nunca. Poco a poco, lo que antes era un grito solitario se convirtió en un coro apagado. Creé un grupo online, lo llamé Voces Ladradas. Éramos 4 al principio, luego 10, 15. Cuando quise darme cuenta, más de 50 personas compartían historias similares en distintos barrios, estados, casos, la misma estructura, la misma excusa, el mismo silencio. El escándalo creció, y la Asociación de Moradores empezó a desmoronarse por dentro. La presidenta desapareció de las redes, su empresa de adiestramiento de perros cerró, su abogado, antes prepotente, empezó a aplazar audiencias. Luego se ejecutó una orden de registro en la casa de uno de los exdirectivos. Revisaron todo, documentos, ordenadores, móviles. Lo supe por terceros, pero me permití sonreír por primera vez en mucho tiempo. Me llamaron a declarar oficialmente. Llegué con la carpeta negra, ahora tan llena que casi no se cerraba. Entré en la comisaría con la cabeza alta, me senté frente al delegado y lo conté todo, sin titubear, sin temblar, nombres, fechas, falsificaciones, omisiones, conexiones. Y, al final, saqué el collar de Thor del bolsillo, lo puse sobre la mesa. Esto es lo único que queda de él, y quiero que lo tengan en cuenta cuando piensen que solo era un perro. No respondió, pero no apartó la mirada. Unas semanas después recibí una llamada. La periodista que había publicado el reportaje original me habló sin disimular la emoción. Salió una nueva denuncia. Alguien de adentro entregó documentos que prueban la venta de perros con CPFS falsos, más de 20. El nombre de Thor aparece entre ellos. Cerré los ojos por un instante, sentí que él estaba conmigo, no en espíritu, sino en lo que se había convertido, la chispa, la prueba de que luchar valía la pena. La Asociación de Moradores, como entidad, fue oficialmente disuelta en mi barrio. En otros lugares comenzaron auditorías. Algunos de los implicados siguen siendo investigados, otros se esfumaron, pero ya no pueden pasearse como si fueran los amos de todo. Y yo conservo su collar. A veces lo llevo en el bolso, otras lo cuelgo del espejo retrovisor del coche. Es mi recordatorio diario de lo que fui, de lo que me arrebataron. Algunos vecinos aún me miran con odio, dicen que llevé todo demasiado lejos, que causé problemas donde solo había paz. Pero aprendí que la paz basada en la injusticia no es paz, es control. Y si ser la mujer que expuso todo me convierte en la odiada, que así sea, porque ahora camino por las mismas calles de antes, pero ellos, esos que se rieron, que me ignoraron, que me difamaron, son los que desvían la mirada. No perdí, ellos son los que no saben qué hacer cuando el silencio ladra más fuerte que cualquier perro. La noticia llegó una mañana lluviosa. Yo estaba tomando café, distraída, intentando, por primera vez en mucho tiempo, tener un día común. La tele estaba encendida, con volumen bajo. Entonces apareció el titular. Expresidenta de Asociación de Moradores es detenida bajo sospecha de participar en red ilegal de extracción y venta de animales. Su nombre, su cara, las imágenes de su arresto. No reaccioné de inmediato, me quedé ahí, con la taza en la mano, mirando fijamente la pantalla. La llevaban esposada, cabeza gacha, el cabello recogido a toda prisa. El noticiero hablaba de falsedad ideológica, fraude documental, malos tratos, asociación criminal y robo de propiedad privada. Lo primero que sentí no fue venganza ni alegría, sino un alivio cansado. Ella era solo uno de los nombres en una lista que crecía, pero era la firma, la autorización, la que mintió sobre Thor. En los días siguientes, todo se vino abajo. La granja Creek Hill, donde desechaban a los perros calificados de indeseables, fue clausurada por orden judicial. Los investigadores encontraron documentos falsificados, certificados veterinarios dudosos y una zona improvisada en la parte trasera donde enterraban, sin protocolo, a los animales sacrificados. Algunos todavía tenían sus collares, juguetes, incluso notitas con sus nombres. Esa imagen no se me borró jamás. Tal vez Thor estuviera ahí, o peor aún, lo estaba. Con toda la evidencia acumulada y la difusión del caso, mi demanda por daños morales y materiales avanzó con fuerza. Algunos intentaron acuerdos, otros negaron todo, pero el juez fue claro y firme. Al final, recibí una indemnización de $1 millón. $1 millón. La cifra me pareció absurda, irreal. La gente me felicitaba como si hubiera ganado la lotería, abogados me llamaban ofreciendo sus servicios, periodistas querían saber qué haría con el dinero, pero nadie entendía.
Esa cantidad podría comprar otra casa, otro coche, cambiar mi vida entera, pero no me devolvería a Thor, no traería de vuelta los días en que corría por el patio con su pelota roja, no borraría el sonido de sus ladridos felices cuando llegaba del trabajo, no me devolvería nuestros paseos, los días de lluvia compartidos. El calor de su cuerpo a mis pies. Ninguna suma llena el hueco que dejó. Usé parte de la indemnización para fundar una ONG de protección animal. La llamé Thor, es mi nombre, está registrada y en regla. Ahora ayudamos a familias que sufren abusos de asociaciones, maltrato, rescates ilegales. Ya hemos evitado la retirada de decenas de perros. Hemos obligado a 2 condominios a devolver animales que habían tomado por la fuerza. La otra parte del dinero sigue guardada, porque no hay nada que quiera comprar. Algunos dicen que gané, pero yo no gané. Lo que ocurrió no fue victoria, fue justicia retrasada, fue lo mínimo. La herida sigue abierta, sigo soñando con él, a veces despierto oyendo ladridos que no existen, a veces hablo sola por la casa y me doy cuenta de que espero una respuesta que nunca llegará. Aún así, continúo, porque cada ladrido que se salva gracias a esta historia vale más que 1000 noches en vela. Cada perro que permanece con su familia, cada denuncia que no se ignora, cada vecino que se lo piensa 2 veces antes de actuar con crueldad disfrazada de organización, es por él, por Thor. Y si tuviera que repetirlo todo, que me llamaran loca, que me humillaran, que me aislaran, lo haría, porque un amor de verdad no se abandona, no se rinde, no se silencia. Thor era mi amigo, y nadie se lleva lo que es tuyo impunemente. Ahora el mundo lo sabe, y ellos también. Tardé en aceptar la idea. Durante mucho tiempo, la sola posibilidad de tener otro perro me parecía una traición, como si permitir otro cariño fuera olvidar a Thor, como si dar espacio a otro ser significara borrar su recuerdo. Pero el silencio se volvió demasiado pesado. La casa, aunque reformada, aunque viva con el movimiento de la ONG, seguía pareciendo vacía. Al volver de noche, seguía sintiéndose pequeña para tanto eco. La puerta se abría y nadie corría a mi encuentro, ni patas sobre el piso, ni respiración cerca del sofá, ni ojos ansiosos cuando entraba con bolsas. Fue en una feria de adopción cuando sucedió. No planeaba nada, solo estaba allí para representar a la ONG, ayudar con la selección, conversar con los protectores. Y allí, en un rincón de una carpa improvisada, echado sobre una manta vieja, lo vi, pelaje marrón claro, hocico manchado, orejas caídas, ojos grandes y expresivos. Pero lo que me atrapó fue la forma en que me miró, directo, firme, como diciendo, te demoraste, pero aquí estás. Este es complicado, dijo una voluntaria. Lo han devuelto 3 veces, es muy apegado, demasiado cariñoso, quiere atención constante, un auténtico pegote. Me agaché, extendí la mano con cuidado. Él no dudó, apoyó la frente en mi palma y soltó un suspiro largo, como de alivio. ¿Cómo se llama?, pregunté. No tiene nombre fijo, cada hogar le puso uno diferente, ninguno se quedó. Lo miré de nuevo y, sin pensarlo, dije, Loki. Ella rió. ¿Loki? ¿No es el dios de las travesuras? Exacto, y de la transformación, respondí. Lo llevé a casa ese mismo día. Loki llegó como si ya viviera aquí, se subió al sofá, recorrió las habitaciones, olfateó el patio donde aún estaba la pelota roja de Thor en un rincón, durmió apoyado en mis pies, sin miedo, sin vacilar, como si siempre hubiéramos estado juntos. Era distinto a Thor, más inquieto, más afectuoso, quería estar conmigo todo el tiempo. Aprendió a abrir cajones con el hocico, escondía calcetines, tiraba del mantel solo para llamar la atención. Pero su mirada era la misma, profunda, plena, confiable. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin dolor. La asociación de moradores ya no existía, disuelta oficialmente. El barrio ahora era un conjunto amorfo de gente que finge vivir en paz, pero evita cruzarse conmigo. Yo seguía siendo la mujer que llevó todo demasiado lejos, de la que no quieres acercarte para no meterte en problemas, la que lo expuso todo, la que no bajó la cabeza. Los niños aún me miran con curiosidad. Algunos padres apartan a sus hijos cuando Loki y yo pasamos, como si él fuera peligroso, como si yo fuera contagiosa. Pero aprendí a vivir así. Ya no espero buenos días, no espero invitaciones, vecinos amables, reuniones. No las necesito. La puerta de mi casa ahora tiene un nuevo letrero. Aquí vive Loki, y nadie más se lleva lo que es suyo. Loki se volvió mi alarma natural, ladra por todo, y no se lo impido. Ahora lo dejo ladrar cuanto quiera, porque cada ladrido suyo me recuerda que esta casa es también suya, y al que no le guste, que cierre su ventana. A veces aún sueño con Thor,
Y en esos sueños no lo veo triste, lo veo corriendo al lado de Loki, como si se conocieran, como si supieran que sus historias se entrelazan. Ahora miro a Loki y sé que jamás reemplazaré a Thor, pero también sé que amar de nuevo no es olvidar, es resistir. Loki me devolvió la alegría que me arrancaron, y al que quiera llamarme solitaria, que lo haga. Solitario es el vecindario que vive en silencio, fingiendo que nada pasó. Yo no. Aquí, en este pedazo de tierra, en esta casa marcada, vive una mujer que los enfrentó a todos y venció, con collar, con amor, con ladridos y con Loki.